Este video abordará cómo resolver gráficamente las ecuaciones. Hablaremos sobre el método de intersección y el método cero. Recuerde que una solución a una ecuación es un valor o valores que hacen verdadera la ecuación. A menudo debemos resolver ecuaciones algebraicamente, pero en este video utilizaremos dos técnicas de grafado para resolver ecuaciones lineales. El primer método se llama el método de intersección. Si una ecuación lineal está en forma de f is igual g, primero gráficos y 1 igual f, luego gráficos y 2 igual g. Esencialmente grafaremos el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación por separado. Y entonces encontraremos la coordinación x del punto de intersección. Esa coordinación x del punto de intersección será la solución, así que aquí está la idea. ¿Puedes decir en este gráfico cuando x valor son iguales? Aquí tenemos un gráfico de f. Aquí tenemos un gráfico de g. Aquí está el punto de intersección, y la coordinación x de este punto representa la solución. So x igual 1 sería nuestra solución. Queremos solucionar estas dos ecuaciones utilizando el método de intersección. A la izquierda llamamos f y al lado derecho llamamos g. Escribiremos esto en I1. Escribiremos esto en I2 y determinaremos el punto de intersección. Así que obtengamos nuestros calculadores gráficos. Presione igual. Entrar en el lado izquierdo. Recuerda que tu pendiente debe estar en un conjunto de padres. El lado derecho será I2 y pulsaremos gráfico. Aquí está nuestro punto de intersección. La coordinación x de esto será nuestra solución a esta ecuación lineal. Entonces, si presionamos Second Trace, que muestra el menú de cálculo, opción 5, luego entre 3 veces, el valor x es igual a 6 hexanewtones ese punto de intersección. Por lo tanto nuestra solución es x igual 6. Para este problema vamos adelante y realice sustitución para verificar nuestra respuesta. So 2 3 por 6, esto simplificaría bien. Tenemos 4, 5 igual menos 12 más 11, que verifica. Porque a menos 1 es a Siemens igual a menos 1. Así que así es como se soluciona una ecuación lineal utilizando el método de intersección. Ahora podría ser un gran ahorro de tiempo en un problema como el número 2, mientras tiene cuidado cuando entre en f y g en la calculadora de gráficos. Tan otra vez, el lado izquierdo sería f o lo que podemos llamar I1, y el lado derecho, o lo que llamamos I2 o g. Regresemos a nuestros calculadores de grafado y resuelve esta ecuación. Despejaremos nuestras funciones anteriores. Ahora cuando tipemos esto, debemos tener cuidado. Vamos a incluir al numerador en un conjunto de padres. Tenemos el lado izquierdo en I1. Ahora tiparemos el lado derecho en I2. Después gráfica. Así que la coordinación x de este punto de intersección representa nuestra solución. Si pulsamos el segundo rastreo, opción 5, ingrese 3 veces, este valor x representa nuestra solución, x igual 3. Para que pueda ver este problema, es un gran ahorro de tiempo porque para solucionar esta ecuación lineal, tomaría muchos pasos algebraicamente, pero gráficamente, es bonito recto. Uno de los dibujos de este método es si el punto de intersección no ocurre en esa ventana estándar, puede pasar un poco de tiempo intentando localizar ese punto de intersección. Pero la mayoría de los problemas de nuestro texto, el punto de intersección ocurrirá en esa ventana estándar. Vamos adelante y miremos nuestro segundo método, llamado el método cero, para resolver ecuaciones. Para este método lo que hacemos es ponemos la ecuación igual a 0. La forma será f igual 0 0 igual f. Entonces gráficos y igual f. Usando este método buscamos el intercepto x. También llamamos al 0. El intercepto x es la solución a la ecuación. Tenemos que realizar algún álgebra para configurar la ecuación igual a 0. Pero entonces tan pronto como lo hagamos, hacemos el recurso de vuelta a graficar. Así que aquí está la idea. Mira la gráfica de I igual f. ¿Puedes encontrar el intercepto x o donde I igual f igual 0? Bueno, la línea cruza el eje x en x igual 2. Por lo tanto, la solución sería x igual 2 si este era nuestro gráfico. En el método de intersección, buscamos un punto de intersección. En el método 0, buscamos el intercepto x. Echemos un vistazo a un par de ejemplos de este método.
El primer paso es que tenemos que hacerlo igual a 0. Así que agregaremos 36 hexaneutones a ambos lados. Así que el lado derecho es nuestro F o nuestro I1. Así que vamos a seguir adelante, y graficar esto en nuestro calculador gráfico y buscar el x-intercept. Soy 1 igual 3x más 15. Aquí podemos bonitamente ver el intercepto x es menos 5, pero la calculadora encontrará eso para nosotros si pulsamos el segundo rastro, y luego la opción 2 para 0. Ahora cuando elijamos esta opción, podrá preguntarnos por el límite izquierdo y el límite correcto. El límite izquierdo nos dice que debemos colocar el cursor a la izquierda del x-intercept, y si no estamos seguros de dónde está el cursor, díganos que es aquí en menos 2.3, a la izquierda de este intercepto x, en este caso, estaría a continuación. Así que movemos ese cursor parpadeante para que esté debajo. Cualquier lugar a continuación es fino. Presione Enter. Ahora va a pedir el límite correcto. Necesitamos estar al lado derecho de este punto de intersección. Necesitamos ser el lado derecho de este x-intercept. Entonces, en este caso, estaría por encima. Hit Enter y luego Enter una vez más. Ahora podemos ver que el 0 es igual a menos 5, que representa nuestra solución. Cuando escogemos el límite izquierdo y el límite correcto, estamos diciendo esencialmente al calculador a dónde buscar el 0, o el intercepto x en este caso, x igual menos 5. Vamos adelante y pruébalo en el número 4. Para configurarlo a 0, restruiremos 3x en ambos lados. Al mismo tiempo también agregaremos 8 hexaneutones a ambos lados. Así que el resultado sería 2x más 2 igual 0. Así volveremos a nuestro calculadora gráfica, y gráfico y1 igual 2x más 2. Por supuesto, ahora que lo tenemos en este formulario, probablemente podría resolver esta ecuación mentalmente, pero vamos adelante y eche un vistazo al gráfico de todos modos. 2x más 2, gráfico. No puedo ver la solución allí. Vamos adelante y encuéntrelo usando la tecnología. Presione Second Trazo. Opción 2. Izquierda, significa izquierda por el lado del intercepto x. Así que en algún lugar de aquí estaría bien. Presione Enter. Lado derecho del intercepto x. En cualquier lugar aquí estaría bien. Presione Entrar y luego Entrar una vez más. Tenemos un 0 de menos 1, que representa nuestra solución. Para que termine como solucionar ecuaciones lineales gráficamente. De los dos métodos, prefiero el método de intersección porque no tiene que hacer ninguna manipulación algebraica a la ecuación y puede ver usando el método 0. Debe realizar alguno álgebra primero, que puede o no ser más fácil que solo resolver algebraicamente para comenzar. Espero que encontraras que es útil.